Muy buenas tardes, bienvenidas a todos quienes nos acompañan aquí en el Museo UNAM hoy, en este Ciencia en Sábado, y a quienes nos acompañan también en nuestra transmisión por nuestro Facebook Live. Les invitamos a que compartan también la transmisión para que llegue a más personas. Nos da mucho gusto recibirles. Como les mencionaba, este espacio se llama Ciencia en Sábado del Museo UNAM Hoy. El Museo UNAM Hoy forma parte del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y uno de nuestros objetivos es traer al público en general todo el conocimiento que se produce en la universidad, de nuestras investigadoras, de nuestros investigadores y en general pues de todo el trabajo que se realiza en la UNAM. Y hoy nos da mucho gusto recibir a la doctora Ana María Soler y al equipo de trabajo del Museo de Geofísica de la UNAM, del Instituto de Geofísica, con quienes ya hemos tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones y siempre es un gusto para nosotros recibirles y bueno, un honor que nos acompañen realmente. Les platico un poco sobre la doctora Ana María Soler. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM en licenciatura en Física, cuenta con maestría y doctorado en Sismología y Física del Interior de la Tierra de la UNAM. Desde 1998 es técnica académica de tiempo completo del Instituto de Geofísica en el Departamento de Geomagnetismo y Exploración. Es profesora de la Facultad de Ciencias desde 1999 y sus áreas de trabajo e investigación son arqueomagnetismo, magnetismo ambiental y paleomagnetismo y neotectónica, que ya nos platicará un poco sobre estos términos. Ella cuenta con alrededor de 40 publicaciones arbitradas, con más de 450 citas, ha colaborado en 6 capítulos del libro en arqueometría y diversos artículos, bueno, en general una producción muy amplia en términos académicos, por lo que para nosotros es un gusto recibirles. Saludo también con mucho cariño y aprecio a los compañeros del museo, a los compañeros y colegas del Museo de Geofísica, que siempre es un gusto tenerles acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y sin más, yo les cedo la palabra a la doctora Ana María. Bienvenida. Muchas gracias a todos los que están aquí. Vamos a platicar un poquito pues de geofísica realmente. Muchas personas con nosotros se preguntan y nos dicen, ¿cómo vives en una ciudad en la que tiembla? Y luego pues tienes un volcán activo, ¿no? A 50 kilómetros, pues es nuestra realidad del Popo, ¿no? Y entonces pues yo les digo, sí, y no fue a la... Esto no ha sido azar, ¿sí? Desde los tiempos prehispánicos y los primeros pobladores de aquí del lago y de toda la cuenca de México, pues venían aquí. ¿Por qué? Porque justamente estos volcanes nos dan agua, nos dan vida, ¿sí? Entonces no es al azar. Y les digo, y pueden ver ese plano topográfico, ¿no? De Antonio Linares, que pone todo así como plegado y arrugado, ¿no? Luego véanlo con calma. Todo eso que él marca son volcanes, ¿sí? Donde ustedes se paren aquí, salgan en la Ciudad de México, súbanse a la Torre Latinoamericana, todo lo que ven alrededor es volcanes, ¿sí? No son cerros. El Cerro de la Estrella es un volcán, toda la Sierra de Santa Catarina son volcanes, ¿sí? Todo lo que cruzamos para salir de México hacia Cuernavaca, todo es volcánico. El Tepeyac, de Zacatenco, todos son volcanes. Vivimos en una zona volcánica, ¿sí? Pero por eso es rica en agua y rica en suelos. Entonces, pero vamos a ver cuál es el origen realmente de esto. Y entonces les digo, la siguiente, por favor. Bueno, pues ¿cuál es nuestro? Bueno, pues el origen es por cómo se formó nuestro planeta. Nuestro planeta se formó hubo una gran explosión, es lo que decimos el Big Bang, y después todos estos pequeños fragmentos empezaron a acumularse, a chocar entre ellos y acumularse, y entonces se formaron primero unos protoplanetas que además cada vez que chocaba una partícula de estas se fundía, y seguía el cuerpo caliente, era un cuerpo caliente,
Ujú. Luego tuvimos un gran choque de un protoplaneta del tamaño de Marte aproximadamente, que chocó contra la Tierra y eso formó la Luna. Chocó y se separó, y entonces se llevó el material ya ligero de la Tierra, porque ya se había diferenciado un poco nuestro protoplaneta Tierra, y por eso es que la Tierra y la Luna no son iguales, son distintas, por ese choque, ese gran choque. Ese gran choque también originó algo muy importante, que nosotros, nuestro eje de rotación está inclinado 23 grados, y eso origina nuestras estaciones. No tendríamos estaciones, bueno, ni luna sin esto, y realmente no tendríamos vida, ¿sí? Todo esto va relacionado a condiciones que dan para que haya agua, haya vida, haya estaciones, ¿sí? Todo todo está relacionado en su origen. Y entonces, ¿esto qué hace? Que nuestro planeta todavía en su interior está caliente, ¿sí? Nuestro interior es muy, muy caliente, de miles de grados centígrados está el interior de nuestra Tierra, y eso hace que tengamos un campo magnético, por ejemplo, que es otro escudo protector muy importante, pero que también este material pues tiende a salir a la superficie, ¿sí? Porque esto se encuentra a altas presiones y temperatura, y todo esto se hace más ligero y tiende a salir por estas grandes aperturas. La que sigue. Uh-huh. Y entonces se ha ya enfriado lo que es la superficie de nuestro planeta, que prácticamente, si vemos la similitud, nuestro planeta es como una manzana. Y esa capita que es la cáscara es en donde vivimos, que es la corteza. De ese grado de diferencia es, ¿sí? Y entonces esto se parte porque sigue saliendo material del interior, y esto ha formado placas tectónicas. Y estas placas tectónicas interaccionan entre ellas. Quiero que tomen conciencia de México. Nosotros podemos ver, tenemos 5 placas tectónicas en interacción. Por eso tenemos tantos volcanes y tantos sismos. Esa es una realidad. Tenemos la placa de Cocos. Aquí tenemos, esta es la placa de Cocos, esta es la placa norteamericana, no, la placa del Pacífico, esta es la norteamericana, esta es la del Caribe, y esta placa de Cocos está aquí partida, y aquí tenemos otro pedacito de placa. Entonces tenemos 5 placas en interacción, y por eso es que tenemos esta sismicidad. Nuestra principal sismicidad sí está concentrada aquí en este borde. Realmente esta placa es la que, pues por su ritmo de apertura, hace que tengamos esta gran actividad tectónica, que en otros lados no es tan intensa, pero eso es lo que origina. Vean acá también como tenemos la placa de Nazca contra Sudamérica, y también, no sé si ustedes recuerdan, pues muchos de los sismos más de mayor magnitud están justamente en Chile. Entonces, esto nos origina 2 efectos fundamentales. Estas placas, como les decía, pues tienen diversos movimientos entre ellas, ¿sí? Pueden ser de subducción o convergencia, que esto sucede en nuestro país. Tenemos la convergencia de Cocos con Norteamérica, ¿sí? Y esto lo que hace es que a una cierta distancia se forme una cadena volcánica.
esa cadena volcánica que nosotros tenemos es la faja volcánica transmexicana, una de las más importantes, porque no es la única cadena volcánica que tenemos. O sea, ustedes si piensan, la faja volcánica, la Sierra Madre Occidental es otra gran cadena volcánica. O sea, es una de las más grandes del mundo. ¿Sí? O sea, por sus productos, sí tuvo una actividad enorme, ¿sí? Y ahora la actividad donde la tenemos es en la faja volcánica transmexicana, eso ya es antiguo. Y tenemos ahí muchos volcanes. Entonces, si convergen lo que tenemos, pues sí, se forma vulcanismo y sismicidad. También hay apertura. Sí, la península de Baja California, por ejemplo, ¿sí? Nos preguntan, bueno, ¿cómo se formó, no, esa península? Y sí fue que justamente hay una zona de apertura en el Mar de Cortés y separó esos terrenos. Antes, lo que era La Paz estaba pegado a Sinaloa y ahora está separado. Y ese fragmento, o sea, si sigue esa evolución, se va a separar, va a ser isla en Estados Unidos, isla en Canadá, y luego va a desaparecer por Alaska, porque ahí se va a subducir. Pero les digo, tómenlo con calma. Siempre les tomo yo así, para que se den cuenta mis alumnos del problema del tiempo geológico. Les digo, si quieren ser gringos, no hay que cruzar el Bravo, váyanse a Baja California, la tierra hará su trabajo. Claro que en millones de años, pues seremos gringos y luego canadienses, ¿no? Y luego, pues tristemente, pues ya en Alaska nos despedimos, ¿no? Pero en tiempo geológico, pues es millones de años, ¿no? Entonces, les hago siempre la broma, ¿no? Entonces, tenemos esta zona de apertura, es muy importante esta zona de apertura, y sí, la tenemos justamente ahí en Baja California, y por eso también tenemos una gran cantidad de sismos en esa zona, justamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sismos pequeños que van relacionados con estas ventilas hidrotermales. Eso también nos va a traer grandes beneficios porque aquí hay una gran cantidad de depósitos minerales que a futuro van a ser explotables. Claro que hay que proteger, porque tenemos también una fauna ahí maravillosa que hay que proteger antes de ponernos a sacar como sacamos petróleo y muchas cosas, ¿no? Se van a tener que implementar unas normas ambientales muy fuertes. Y luego tenemos fallas de desplazamiento lateral, ¿sí? O sea, fallas que no se están separando, no se están hundiendo, se desplaza una con respecto a la otra, y de esas pues tenemos también bastantes en el eje neovolcánico. Sí, tenemos todo un sistema de fallas Acambay-Texmadejé, que es aquí en el Estado de México, que sí generó un sismo muy importante en 1912, ¿fue el de Acambay? ¿O 19? No, 12, en el 12. Un sismo muy importante que también dañó bastante la Ciudad de México porque ese sismo fue muy superficial. Fue un sismo del tipo, o sea, este es mucho más superficial aún que el que tuvimos en 2019, ¿sí? El otro sismo del 19 de septiembre, que bueno, pues ya, como les digo, no podemos decir, y ahora como científicos, yo ese día había declarado el día anterior que, pues, o sea, la probabilidad es muy baja de que se repita un sismo el mismo día. Bueno, yo ese día lloraba cuando temblaba, o sea, yo temblaba y lloraba, decía esto, no, pues, ley de Murphy total, o sea, no es, además, no es el día que más ha temblado en México, eso lo pueden consultar, tenemos una app de sismos y volcanes, CDMX,
de la UNAM, la pueden consultar, la pueden bajar a su celular y ahí van a ver, el día es en julio, el día que más sismos importantes ha habido en el país. La que sigue. Y entonces, pues ellos, o sea, lo primero que vieron los científicos fue justamente que todos los terremotos, ustedes si lo ven aquí, esos. ¿Y qué es lo que vemos? Estamos viendo las placas tectónicas, en pocas palabras, porque es justo en esos límites entre las placas tectónicas que se dan la mayoría de los sismos en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el origen de los sismos? Pues la interacción de las placas tectónicas. Esa es nuestra realidad. Tenemos 5 en México. 5, pues eso es lo que nos origina que tengamos una gran cantidad de sismos en el año. De hecho, pues hay días que se reportan más de 200 diarios en el país. Sí, porque además pues somos un territorio considerable con mucha actividad. La que sigue. Entonces esto era lo que les decía, Cocos, Rivera, ¿sí? O sea, lo que es esta placa de Pacífico, ¿sí? Norteamérica, y la del Caribe, que la del Caribe, pues sí, otra anécdota, ¿no? Nos vamos a ir a Cancún. Ahí no tiembla, ¿verdad? No. Sí, los meridanos es lo que dicen, ¿no? Cuando tiembla acá, vámonos para Mérida, ¿no? Bueno, pues hubo un movimiento en Cancún, en el 19 también, en 2019, y pues sí, es efecto de este movimiento ahí en esa placa. O sea, claro que tenemos también sismicidad en lo que es la península de Yucatán, muy poco frecuente, realmente, son muy poco frecuentes, pero claro que hay actividad, está activo ahí la placa también. Aquí, por ejemplo, toda esta placa de Cocos, pueden verla, ¿no? Pues es la que nos origina toda la sismicidad que tenemos desde Sinaloa hasta Chiapas. Toda. Y entonces, pues ustedes si ven mapas, pueden ver los mapas de sismicidad que saca cada 2 meses, cada 3 meses el sismológico, pues van a ver que acá están concentrados la mayoría de los sismos, realmente, ¿sí? Y afectan de diferente manera, porque sí podemos decir, los de Chiapas, pues si ustedes recuerdan, sonó la alerta sísmica, y de aquí a que llegó el temblor, tardó, y fue un temblor de oscilación muy amplia, ¿sí? Muy distinto del 19 de septiembre. Entonces, es por las condiciones y por cómo estamos nosotros, o sea, estamos a 400 kilómetros de este límite acá, ¿sí? Y nos afecta, ¿por qué? Porque la forma de vibrar del suelo entra en resonancia con los sedimentos del agro en los que estamos. Que les digo, pues también hay algo de azteca y de mexica en nuestra cultura totalmente impregnada, porque no nos movemos de la Ciudad de México. Les digo, y ellos también, o sea, cuando llegaron les dieron el peor territorio, ¿no? Váyanse ahí a la isla, donde ¿qué había en la isla? Pues serpientes y águilas y nopales, ¿no? O sea, un panorama maravilloso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Todo un imperio. Entonces, esa obstinación, digo, es mexica, no hay duda. No nos movemos y vamos chilangos, bueno, así, hasta la sangre yo creo que nos es distinta. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto y esto nos origina esto, pero quiero que vean aquí. Aquí cuando uno está en esta placa, ¿sí? O sea, cuando es la placa de Nazca contra Sudamérica, pues sí, los volcanes que nacen, que les digo salen a una cierta distancia, salen paralelos a la línea de costa. Pero nuestros volcanes no están así, están
a la altura del paralelo 19. Y eso es una característica de México. Y es por cómo está, ¿sí?, esta placa del Caribe, cómo interactúa. Y se origina un movimiento que hace así. No entra así, entra en ángulo. Y por eso se forman los volcanes en el paralelo 19. Y por eso por eso tuvimos ese sismo del 19 de septiembre en lo que es Morelos, Ciudad de México, ¿sí? Porque la placa no se subduce inmediatamente, sino que recorre el país por abajo. Y si se atora en ese recorrido, pues se origina otro sismo. Entonces, los sismos que afectaron a la Ciudad de México han sido 3 totalmente distintos. El del 85 fue subducción en Michoacán, frontera con Guerrero. ¿Sí? El de ¿cómo es? 2017 fue, ¿cuál fue el de 2017? El de Puebla, Morelos, que fue porque entró. Y el de 2019 fue de Intraplac. Les digo, ahora estoy yo desconcentrada. Sí, y mis chicos peor. Bueno, la que sigue. O sea, han sido diferentes las causas del sismo. No podemos decir tiembla por no, o sea. Exacto. Otro es subducción en Colima, pero en otro estado, y luego este último que tuvimos, o sea, el de Puebla, ese fue de que la placa sigue entrando, se atoró, ¿sí? Antes de subducir, se atoró, y por eso fue tan cercano y no funcionó la alerta sísmica, que era lo que la gente reclamaba, que les digo, no es como la alerta sísmica no es como un reloj que lo pone uno y me tiene que sonar, sino que tiene que llegar a un punto, tiene que abrirse con una amplitud, y entonces cuando abre con una amplitud la señal, dispara la alerta. Pero ¿qué sucedió? Ya cuando llegó esa señal al sensor antes de la Ciudad de México, pues ya estábamos temblando prácticamente. O sea, el tiempo que tarda el algoritmo, que es un algoritmo matemático, en decidir dispararla, y les digo, y se ha trabajado para reducirlo 2 segundos. Le dieron hasta un premio a un chico de la Facultad de Ingeniería por hacer un algoritmo que redujo, nos van a dar 2 segundos más para cuando sean muy cercanos los sismos. ¿Sí? Y entonces, pero veamos dónde estamos parados, ¿no? Porque también decimos, pues, ¿cómo? Sí, pues es que tenemos fallas. ¿Sí? Vean, todo esto son fallamientos que tenemos en la cuenca. ¿Sí? Entonces, pues sí, tenemos también estructuras geológicas, pues sí, todo lo que es la sierra de Chichinautzin, que es todo el sur, donde está Ciudad Universitaria, todas esas estructuras entre Ciudad de México y Morelos son más de 300 volcanes. Y volcanes jóvenes, muy jóvenes. Sí, unos son ya, el Xitle ya es de nuestra era, por ejemplo. Entonces son jóvenes, muy jóvenes. ¿Sí? Y por eso ahora salió en todos lados que va a salir un volcán en el sur. Bueno, no hay, o sea, hay que cuidar esa zona porque es muy joven, hay que estarla monitoreando, ¿sí? Con mucho cuidado, pero no tenemos así una apertura como en el Paricutín, que se abre la tierra y sale el material, ¿sí? Al momento no tenemos esa manifestación, pero hay que estar checando toda esta zona.
Ujú. Tenemos lo que es la Sierra Nevada, ¿sí? Donde están Tlaloc, Telapón, el Popo, el Istla, ¿sí? Y pues el Popo es un volcán, lo podemos ver, totalmente activo, ¿no? Ahorita subimos a 3, bajamos otra vez a 2, pero bueno, una ventaja que tienen los volcanes es que eso sí, con puro monitoreo podemos tomar medidas remediales. O sea, están maravillados en el mundo de que tenemos semáforo de alerta volcánica. O sea, porque ustedes saben de países que tengan alerta sísmica. Japón tiene, y nada más y nosotros, ¿eh? O sea, no se crean que no, Japón y nosotros son los únicos países que tenemos alerta sísmica. Un semáforo de alerta volcánica como el de el Popocatépetl, no, o sea, no hay todavía implementado. Ujú. Y nosotros ya ahora pues se están poniendo, digamos, estos semáforos de alerta volcánica en otros volcanes, o sea, está en el Colima, va a haber en el Chichonal que también, o sea, cualquiera que se vea que aumenta su actividad, se van a implementar. ¿Y qué es importante? Eso nos da a las autoridades, a todo mundo, la posibilidad de tomar acciones antes de que algo grave suceda. O sea, pueden dormir tranquilos del Popo. De eso sí les puedo decir. De ese sí podemos dormir tranquilos. No lo tenemos controlado porque Fox dijo que ya lo tenía controlado y yo decía, ay, bueno, tiene su llave, ¿no? Así, del gas, ¿no? Algo así. No, no es controlado. Se tiene muy monitoreado. Muy, muy monitoreado. Ahí sí se trabaja 24/7. Están los registros continuos, se ve cualquier cambio, despiertan a todo mundo en el instituto y o sea, y toda la Secretaría de Gobernación y el Senapred, inmediatamente tienen que aparecer, o sea, y también les digo, cuando tiembla, yo me acuerdo, o sea, yo cuando siento, yo oigo la alerta sísmica, ya están saliendo todos mis colegas corriendo a ver los registros, ¿sí? Además de que hay personas 24/7 en el instituto monitoreándolos, ¿sí? Bueno, les digo, pero tenemos estos sistemas de fallas y estemos bien conscientes, ¿sí? O sea, aquí, uh-huh, ¿sí? Que es Xochimilco, Jicomulco, uh-huh, La Pera, o sea, el Graben de Santa Catarina, uh-huh, la falla Michuca, ¿sí? El sistema de fallas Tenango, que esas están acá. Estas son las de Tenango, estas son las de Contreras, Ixtlahuaca, Otomí, ¿sí? Y allá arriba pues tenemos a Pantlaloc, Texcoco y las de Tizayuca, ¿sí? Entonces tenemos todo o sea, sí, cuando dicen, es que la Ciudad de México no temblaba, no teníamos conciencia. Claro que ha temblado en la Ciudad de México y ha habido estos sismos así como yo sí recuerdo estar en la facultad estudiando y que eran unos sismos muy distintos porque lo que nos damos cuenta de que temblaba porque las vitrinas de los laboratorios, otro. Y hubo muchísimos temblores que todo el mundo salía y hablaba a su casa y hacíamos cola, pero no había celulares. Entonces era muy divertido, todo el mundo hablando a su casa rápido, todo bien, todo bien, todo bien, sigue, sigue, sigue. ¿Sí? Y fue en esa zona, en la misma zona donde ahorita se han estado dando estos sismos continuos. O sea, tenemos fallas y tiene que haya acomodos. ¿Sí? Entonces, si no digan, en la Ciudad de México no hay origen sí hay origen de sismos. Claro que pues son más pequeños en magnitud, eso es una realidad, son más pequeños en magnitud, pero al ser más superficial, la aceleración es mayor, y eso es que uno percibe. Pero también algo que hemos visto, al menos en 100 años, no ha habido un
sismo de magnitudes mayores a 4, ¿sí? En 100 años, reportado y registrado, porque es lo que tenemos registro. Van a poderlo visitar el día que quieran. Está en Tacubaya, es la antigua estación sismológica de Tacubaya, lo pueden visitar. Están los instrumentos originales con los que nosotros estudiamos los sismos desde 1904. Entonces se tienen los registros y se puede ver con esos, con las estadísticas que ustedes, si abren la app Sismos y Volcanes, los van a encontrar. Es la misma estadística que nosotros sacamos de esos registros. La que sigue, por favor. Entonces, pues, ¿qué consecuencias hubo? Sí, el sismo del 85 cambió, ¿sí? O sea, había habido el sismo del 57, que la gente se acordaba bien por la caída del Ángel, ¿sí? El sismo del 79, que ese fue un aviso muy claro de que venía algo fuerte. Ahí se cayó la Ibero, que no estaba donde está ahorita, sino estaba por Río Churubusco, y se colapsó el edificio. No hubo muertos porque no había chicos en clase. Hubiera sido una desgracia enorme, la verdad, si hubiera pasado algo. Y luego vino este sismo, pero no teníamos, o sea, hay plan DN3, que siempre lo tiene el ejército para las emergencias, pero realmente no había algo muy importante, que era la protección civil. O sea, nosotros los ciudadanos, ¿qué hacer en estos casos? ¿Sí? Y entonces ahí fue cuando ya se implementaron lo que es protección civil. El reglamento de construcciones, ya había un reglamento que contemplaba bien las cuestiones sísmicas y ya estaba estipulado esta zona de alto riesgo sísmico. No era nuevo, pero se hicieron nuevos reglamentos mucho más restrictivos a la forma de construir, de formas distintas, estructuras más ligeras, con periodos de vibración que cuidaran que no entraran en resonancia con el suelo. ¿Sí? Y entonces, poquito tiempo después, pues también salió la alerta sísmica. Se justificó la alerta sísmica, un proyecto que sí ha sido de mucho beneficio. Vean cómo ahora el número de muertos fue mucho menos. En 85 la gente no salió. No existía esa cultura de si puedo salir, salgo, o busco un lugar dentro de mi casa donde resguardarme, porque eso les digo, eso sí ya es su responsabilidad como familia, como persona. Mi casa es segura, yo tengo que saber si donde estudio, donde trabajo es seguro, y tengo que saber si suena la alerta, qué es lo que tengo exactamente que hacer. O sea, sí lo tengo que saber, qué es lo que voy a hacer. La que sigue. Y vean ahora los volcanes, ¿dónde se encuentran? Pues los volcanes también se encuentran, muchos, ¿sí? Pues junto a estas placas tectónicas, la gran mayoría, o muy cercanos a ellos. Y entonces, pues podemos ver que aquí hay una gran acumulación de volcanes. ¿Por qué? Porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Y esto es porque esta placa del Pacífico se va abriendo muy rápido. Entonces, origina mucha subducción, y la subducción, las rocas al hundirse, con agua además que tienen, se funden y a una distancia salen y se forman estas hermosas estructuras como el Popocatépetl, el Ixtla, el Pico de Orizaba, la Malinche, el Nevado de Toluca, el Colima, ¿sí? Es por ese proceso, ¿sí? Se hunde. Y después, en los que son bordes de placa, también hay volcanes. En todas las zonas de apertura sale material.
ese material es el que empuja las placas, es el que las mueve. Y eso está saliendo ¿de dónde? Del interior, de ese origen que tenemos, ¿de qué? De ser un cuerpo que era fundido completamente, un planeta fundido que se ha ido diferenciando y se ha ido enfriando. ¿Qué va a pasar si futuro del planeta nos vamos a enfriar? Y llegaremos a ser una especie de Marte. Marte prácticamente está todo ya terminó, y vean, pues es un planeta no habitable, si se dan cuenta. Tuvo los volcanes más grandes del sistema solar, tuvo atmósfera, tuvo agua, pero como ya terminó su actividad tectónica, se acabaron esas manifestaciones. La que sigue, y aquí lo vemos, ¿no? Va saliendo material, empuja y sale material. Aquí también se puede dar salida de material, que eso es lo que está sucediendo en África. No sé si han visto que ahora están diciendo mucho que se va a separar. África también se le va a hacer un pedazo como una isla. Y sí, porque hay una gran fractura y está saliendo material por ahí, y en millones de años, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Aquí también hay otra cosa que se llaman puntos calientes, que son directo desde el manto, sale material y se forman volcanes enormes. Esos, por ejemplo, son el Kilauea. Todas las islas de Hawái son puntos calientes. Y hay muchos porque se han movido las placas, entonces se va moviendo. El punto caliente sigue fijo y la placa se mueve. Entonces tenemos islas en línea. Lo mismo es las Galápagos. Las Galápagos es otro punto caliente. Y vean la diversidad de vida, o sea, la maravilla de la naturaleza. ¿Sí? Y por ejemplo acá, pues hay otras veces que es contra lo que es también placa oceánica, y esto es lo que sucede en Japón. Japón también es completamente islas volcánicas, pero no son de punto caliente, son de subducción. La que sigue. Y entonces aquí podemos ver, para que vean cómo tenemos nuestra trinchera y todos los volcanes que tenemos en la faja volcánica transmexicana en ese ángulo, que es debido a que la placa, en lugar de aquí hundirse, se está hundiendo aquí. Y entonces a una distancia de ahí empiezan a salir todos los volcanes. Y por eso tenemos un gran número de volcanes. Pero como les digo, vean que nos da biodiversidad, agua, suelos muy buenos para el cultivo, lo cual es fundamental para la vida. La que sigue. Estos son los volcanes que tenemos registrados como activos. ¿Sí? Y entonces, pues pueden ver Tres Vírgenes en la península. Tenemos aquí el Bárcena y Everman, que son islitas con actividad. Y luego pues tenemos Seboruco, que ese, por ejemplo, pues hasta Humboldt se fue, caminó, y todavía seguía saliendo material, o sea, había emisiones de vapor, y eran pues prácticamente más de 150 años después de la erupción última de él. Tenemos el Nevado de Colima, el 4, el Chichonal, ¿sí? Que ese pues fue una gran desgracia, realmente para el país hubo muchos muertos por el Chichonal, hubo 2 pueblos barridos. Ese causó tal cantidad de ceniza que bajó la temperatura medio grado de la atmósfera y afectó las cosechas de ese año importantemente. ¿Sí?
Ese, yo recuerdo, lo veíamos desde Seúl, la capita de ceniza, las veíamos en los atardeceres. Ujú. Tenemos el Paricutín, como pueden ver, ujú, el Nevado, el Popo, el Pico de Orizaba, San Martín, y aquí tenemos el Tacaná, que también, o sea, esos, el Tacaná y el Chichón, ahora se está trabajando sobre de ellos con mucha intensidad para hacer algo, la que sigue, bueno, para hacer algo que van a ser los mapas de peligros, ahorita los vamos a ver. Y entonces, pues, ¿qué tipos de volcanes tenemos? Pues tenemos los estratovolcanes, estos grandes estratovolcanes que son como pasteles en capas, que son capas de cenizas, flujos de lava, capas de cenizas, flujos de lava, que son como el Popo. Tenemos los conos cineríticos, que son puro material fragmentado, eso es, o sea, si ustedes tratan de subir al Chitle, gran cantidad de esa zona de Chichinautzin, pues hay hasta dunas inmensas de ceniza volcánica, y son producto de estos volcanes, que generan pocos flujos de lava, muy poco flujo de lava, y una gran cantidad de material fragmentado, y solo hacen erupción una vez. Y luego tenemos los de tipo escudo, es por ejemplo el Cofre de Perote, que es un gran volcán de escudo que se abrió una fractura y salió material y era muy fluido, entonces tiene poca altura, muy poca altura y una gran expansión. La que sigue. Entonces pueden ver los estratovolcanes, que son todos los de la faja volcánica, muchos de ellos. La que sigue. Que generan pues flujos piroclásticos como estos, cuando la columna de ceniza colapsa, que son muy peligrosos, lo que pasó en Pompeya con el Vesubio. La que sigue. Esta es una imagen del Popo con su columna, y ha tenido pequeños flujos piroclásticos de esos flujos de ceniza ardiente. La que sigue. Los conos cineríticos. La que sigue. Pues les digo, el Chitle, tenemos el Paricutín, que fue maravilloso, o sea, bueno, es muy triste para la gente, perdió todo, y hay que tomar conciencia de eso. La gente del lugar perdió todo, todo perdieron, pero algo que fue único es que fue el primer volcán que se pudo hacer todo el estudio científico, vinieron gentes de todas las universidades de Estados Unidos y Europa a hacer estudios sobre este volcán, y estuvo más de 5 años en erupción. Entonces hay muchísimos videos, estudios, hay hasta películas de Hollywood, vino hasta Hollywood a filmar. Hay una película de Tyrone Power que pueden buscar, El Conquistador, y sale el volcán Paricutín haciendo erupción, lo fueron a filmar allá. La que sigue. Estos volcanes escudo, y por ejemplo pues el Cofre de Perote, o también la isla Socorro en el Pacífico, que es otra isla, solo hay una, está en el Pacífico, solo hay una estación de la Marina ahí, y estaciones, o sea, hay instrumentos, digamos, de diversos institutos de la UNAM estudiándola, no hay mayor cantidad de gente. Muy, muy fluidas, que alcanzaron muy grandes distancias. La que sigue. Ahí está la isla Socorro. La que sigue. Bueno, y que estos son, pues, ¿cuáles son los productos, no? Que, pues sí, tenemos, pues, lo que son las cenizas. Hay otros que les llaman proyectiles balísticos, ¿sí? Que son fragmentos grandes, o sea, uno no puede imaginar, pero sí, yo vi un balístico en Colima, que pueden ver dónde queda el volcán de Colima y dónde está la ciudad de Colima,
Y allá llegó el producto este balístico que es inmenso, es una resbaladilla natural. Allí todo el mundo en la resbaladilla natural y es una gran bomba. Pero de estas bombas pues hay unas muy de bolillos, ¿sí? De la forma que son. Bueno, hay los flujos de lava, que pues los pueden ver en CU, en Ciudad Universitaria, en el Pedregal. Luego vienen estos flujos lajares, ¿sí? Que esos son peligrosos porque son cenizas que erupciones anteriores y luego si viene una gran lluvia, se pues como coladas de cemento, quedan y si, o sea, se lleva todo lo que tiene a su alrededor. Hay, les digo, los que son calientes, que son los flujos piroclásticos, que recorren, esos son muy rápidos, muy rápidos, 300 kilómetros por hora o más, o sea, no hay escapatoria con ellos. Y luego también avalanchas, porque el volcán se va deformando y se va vaciando de la propia lava que está saliendo y del magma, y entonces pues puede debilitarse el edificio y romperse, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con el Santa Elena. El Santa Elena se rompió, y este popo que vemos ya es la cuarta generación de popo, ya ha tenido 4 de esos. La que sigue. Entonces, pues, ¿qué hace el instituto? El instituto hace este tipo de mapas, ¿sí? Los pueden consultar en línea, pueden ver, pues tenemos, o sea, hasta dónde llegan las lavas, las avalanchas, los lajares, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estudia el volcán y se siguen los productos con las fechas y se ve hasta dónde pueden llegar esto que denominamos peligros. No es riesgo volcánico, es peligro. El peligro que nos dice es, este producto volcánico llegó hasta aquí. Los mapas de riesgo, ahí dicen, puede afectar tantos hospitales, tantos poblados, tantas personas. O sea, estos mapas sirven para hacer los de riesgo. Entonces, es importante hacer todos estos estudios que son geológicos y geofísicos con detalle para poder prevenir lo que vaya a suceder. La que sigue, entonces les digo, tenemos del Popo, tenemos del Pico de Orizaba, ¿sí? El Ceboruco en Nayarit, la que sigue, ¿sí? El Chichón, ¿sí? El volcán de Colima, sí, el volcán de Colima es el más peligroso, o sea, él sí produce muchos flujos piroclásticos, muchos, y por eso es el más peligroso, pero sí a lo mejor el más riesgoso es el Popo por las ciudades que están a su alrededor. La que sigue, creo que ya es la última, sí, les digo, el semáforo que es fundamental, se aplica, se sigue trabajando y pues ayuda. Ahorita que se subió, por ejemplo, a fase 3, algo que decían los vulcanólogos y todos pensamos es, bueno, se revisó cómo evacuar, si hacía falta, porque esas cosas, pues pasa el tiempo y se te va olvidando, ¿no? Entonces hicieron todo el plan para ver que sí se pudiera evacuar y tener pues los albergues todo preparado, ¿no? Para la población. La que sigue. Y los monitoreos que como se hacen, pues sí, se ponen pues sensores de qué es el gas que está saliendo. Si cambia la composición de la fumarola es importante, indica mayor actividad o menor, ¿sí? Se hace también con satélite, se hace también un barrido térmico para ver cómo está el material caliente, eso se hace. Se tienen cámaras, esas las pueden consultar, las webcams de la Ciudad de México las pueden consultar, hay la webcam de todo el Popocatépetl, hay como 4 cámaras alrededor, las pueden ver, ¿sí?
lo que es muy importante, que son pues todos toda la red sismológica que se mantiene, que cuesta mucho trabajo porque cae la ceniza y todo se transmite por paneles solares, es la forma de energía. Entonces tienen que ir limpiarlos, o también cae alguna bomba sobre el panel y lo arruina y hay que cambiarlo. Entonces es un trabajo continuo que tienen que hacer nuestros investigadores. Se tienen también GPS, continuas estaciones de monitoreo para ver si se deforma y también si cambia la inclinación. Estos son los tímetros, la que sigue, inclinómetros. Y entonces pues el sistema de protección civil que se ha hecho y que cubre, o sea, no solo sismos y volcanes, ya tiene inundaciones, cuestiones químicas, ya cubre muchas más cosas. La que sigue. Y entonces, pues sí, hay muchos fenómenos que son de origen antropogénico, ¿sí? O de origen natural, ¿sí? Entonces, un volcán, un sismo, no lo podemos frenar. Pero, pues sí se tiene que ver dónde vive uno con respecto a este tipo de geofenómenos para vivir con seguridad y tranquilidad. ¿Sí? Y entonces para eso se hacen los mapas de riesgos, de muchas cosas. Ahora también va a salir, pues este mes de octubre va a salir todo un atlas de riesgo que está haciendo el Instituto de Geofísica, que incluye todos los tipos. Entonces se trabaja de esa manera para que las autoridades tengan la información necesaria para una sociedad más segura. La que sigue, creo que ya. Pues sí, les damos las gracias, los invitamos al museo, espero les haya interesado. Ya no les platicaré, en otra ocasión les platicamos lo que es el arqueomagnetismo, que es a lo que me dedico. O sea, yo estudio el magnetismo terrestre y lo utilizo para datar estructuras arqueológicas. Yo he trabajado muchos años en Templo Mayor, pero y es debido también a los volcanes, porque en las mezclas que ellos usaban o las pinturas son de origen volcánico y entonces es posible ahí medirles su campo magnético. Entonces pues les agradezco y bueno, espero que disfruten muchísimo, o si tienen alguna pregunta, pero que disfruten mucho su taller. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Justamente, pues abro el micrófono. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora, es el momento. Aprovechen que la tienen aquí, enfrente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, me presento, soy Frida. Un gusto. Solo me surgió una pequeña dudita. No sé si he escuchado de la geoingeniería. ¿Cree que es que salen muchas conspiraciones al respecto y yo quiero sacarme de la duda? ¿Usted considera que en algún futuro, así como la geoingeniería ha logrado modificar el clima, cree que pueda la actividad tectónica? Pues está muy complicado, porque la actividad tectónica implica pues cientos de miles de armas atómicas, la energía involucrada. Sí, pero bueno, cambiamos un grado el clima, pero realmente no, ¿eh? O sea, yo así no lo veo en el futuro, o sea, porque tienes que conjuntar y tener toda esa energía acumulada en un lugar. ¿Sí? Entonces sí, hay tablas que te hacen comparaciones. En el museo tenemos una y son miles de millones de kilovatios para generar un sismo como un 8. Y eso en un espacio limitado a una área de fractura que serán 30 kilómetros. Ahora imagínate, todo el planeta es muy complejo. No, ahí sí, no. Muchas gracias. De nada.
Buenas tardes, soy Patricia Mejía. Yo nada más quiero saber si en el sismo del 7 de septiembre del 17, que fue en la noche, Sí. que se vieron muchas luces. ¿A las luces? Sí. Yo estoy convencida que son los choques de cables de electricidad. ¿A poco? Sí, porque había mucha nube. Fue una condición. ¿Por qué otras veces no lo habíamos notado? Ajá. La verdad, todo el mundo se pregunta. Porque sí hay gente que habla de sí salen gases del interior de la Tierra. O sea, eso es un hecho. Ajá. Pero sí aquí fue el choque de los transformadores. Pero ese día había niebla. Y eso fue el factor que permitió que se viera el fenómeno. Porque, pues les digo, hay otros temblores en la noche y no lo habíamos reportado. Sí, es por eso. Porque yo ese día sí lo sentí fuerte, sentía que la tierra se movía así, como que se quería sacudir de nosotros. Sí. Así lo interpreté, así lo sentí. Y sí, no podíamos ni caminar. No podíamos caminar. Y entonces al quedarnos sentados, nos sentamos en el piso y al ver hacia los otros lados veíamos las luces. Las luces, sí. No, sí, o sea, está todo filmado, pero sí está relacionado a los choques de cables, los transformadores. Gracias. Gracias, doctora, por esta plática tan bonita. Yo quisiera el extremo de la faja. Bueno, ahí vi que uno de los volcanes activos es el San Martín Tuxtla, ¿no? Sí. Pero está todavía más alejado de la faja. ¿Cómo se originó esta región? ¿También está vinculada a la faja volcánica? Porque hay muchos volcanes también, ¿no? En esa zona. Sí, está relacionado a la faja porque sigue la placa hasta ahí, se curva. Y por eso sale la zona de San Martín de los Tuxtlas. Sí, son varios volcanes. Y son activos, o sea, esos hay reporte histórico de erupciones. Aquí en Facebook nos dice Arte Mexicano, dice, muchas gracias por esta charla tan interesante, sin duda es reconfortante hasta cierto punto el saber que hemos avanzado en la prevención e implementación de protección civil. Tengo una duda, ¿es posible que el pico de Orizaba se reactive? Pues no hay ahorita evidencia inmediata, pero sí, o sea, es un volcán activo. De hecho, está clasificado activo. Pero no hay, o sea, no hay ahora evidencia y está siendo monitoreado de alguna actividad mayor que la que tiene, que su fumarol. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Mesa, tengo 74 años. Yo le quiero agradecer, yo no fui a la escuela, no tengo estudios, pero me interesa mucho saber. Yo he sentido muchos temblores, pero el más impactante para mí, pasando por el 57 y los que siguen, fue el 85, de no poderme mover de donde yo estaba parada. Y la angustia de que mis hijos estaban rumbo a la escuela. Y agradecerle que ahora tengo una respuesta, el por qué no funcionan los alertas sísmicos, no como dicen los periodistas, que el gobierno falló, que no lo saben hacer, no como la gente se queja, es que no sonó, es que usted me acaba de dar la respuesta y así yo se la daré a otros que me pregunten. Muchas gracias, fue para mí muy interesante. Pues un gusto tenerla aquí, qué bueno que se sigue interesando porque es importante para todos como ciudadanos de esta zona el estar informados y seguros. Yo es lo que les digo, el gobierno y nosotros como científicos hacemos investigaciones para dar la información para que haya las zonas más seguras, pero mucho es uno. O sea, yo sí llego y veo dónde están las salidas de emergencia, por ejemplo, en los cines, yo sí me fijo. Y les digo, es chistoso, iba cuando el sismo del 19 con la directora del sismológico y las dos llegábamos y era lo primero que veíamos en donde estuviéramos, que ya nos cruzábamos los ojos
la salida, la puerta, que ya nos salíamos riendo las dos, les digo, sí, es que es ya de uno, hay que tener esta cultura, es lo que tratamos y eso es lo que se maneja en el museo, tener esa cultura de la protección, de también al pop, o sea, a mí me cuentan los chicos que suben, se encuentran gente subiendo, sin equipo de protección ninguno. Nuestros chicos suben, hay pobres, con unos trajes de asbesto, por si les cae algo caliente no se quemen, porque nadie está libre de que salga un balístico, eso es alta, y por eso se registra todo completamente, a qué hora subieron, cómo subieron, se tiene que estar reportando todo para poder ayudarlos, ¿sí? Y ellos suben a recoger información, ¿sí? Es lo que a lo que van, ¿no? No van a ver cómo está. O sea, simplemente pues sale un gas tóxico y te mueres. Manuel. Sí, hay una pregunta de Cintia Medina. ¿Cómo se obtuvieron las delimitaciones de las placas tectónicas? Las delimitaciones, pues justamente, o sea, es muchísimo trabajo, pero se hace trabajo tanto geológico de ir a checar que estén ahí las fallas, ¿sí? Muchísimo análisis de fotografía satelital y en mucho tiempo fue a pie, o sea, hay que ir a pie a checarlas. Sí, van los geólogos y las siguen, todas las fallas y todas las fracturas. Eso llevó muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y los sismos han ayudado también, o sea, esta sismicidad ayudó también a delimitarlas. Pues hay muchos agradecimientos en Muchas Facebook, gracias. Agradecen mucho la plática. Yo tengo una pregunta, a lo mejor para cerrar. Yo soy de Colombia y en Colombia nos marcó mucho un hecho que fue el volcán del Ruiz, que sepultó todo un pueblo que se llamaba Armero con estos flujos de lodo. ¿Hay algún registro de un acontecimiento similar en México o dentro de los mapas de riesgo algunas zonas que puedan tener riesgos similares? No, claro que sí, y sí los hay del Popo, o sea, sí hay sitios que fueron barridos, Tlapacoya, por ejemplo. Sí. Cholula. Sí. Sí. O sea, sí hay, o sea, el Popo sí puede generar ese tipo de flujos piroclásticos que pueden, pues sí, aumentar el riesgo. Pero ya hay mapas. Ahí fue flujo más que piroclásico. Un lajar. Fue lajar. Fue lajar y el lajar es lo que ahorita estaban comentando, que también, o sea, hay que tener cuidado y el mapa se extiende a lista porque sale el material del Popo, pero también se deposita sobre lista. Y entonces puede venir y ser el lajar de lista también, que decían el miedo a la volcana, porque en el Nevado del Ruiz lo que pasó es que subió un cuerpo caliente, derritió el glaciar, y eso fue lo que generó. Esos ha habido varios en Colima, muchos en Colima. El mapa del volcán, bueno, no, este es el del Pico del Izabal, el del Popo lo tienes aquí también, ¿no? El anterior. Es el de... Aquí están donde llegan las lavas, donde están los lajares, donde están los flujos piroclásticos. Así hay investigación ya aquí en México, al menos del Popo. Y sí, ya se hay sabe sitios que terminaron su actividad de esa forma, por actividad. Entonces, les digo, yo también estudio este tipo de cosas porque luego, para ver el avance de las civilizaciones aquí prehispánicas, pues sí, se acaba una civilización, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces empieza una sequía, puede ser una erupción volcánica, claro que sí. O sea, el Cuicuilco, pues lo abandonaron. O sea, han encontrado en Ceú ollas con frijoles adentro. Y estuvieron viviendo en Cuicuilco cuando el volcán hacía erupción,
O sea, no se salieron así a la primera, no. Ya se salieron cuando cubrió el flujo de lava la pirámide, pero hubo mucha emisión de cenizas, muchísima emisión de cenizas, y se quedaron. La última pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Isaac Ibáñez. Bueno, yo tengo una pregunta referente a si la energía que produce un volcán puede ser aprovechada en beneficio a la humanidad de alguna manera. Bueno, pues se usa la energía geotérmica. O sea, cuando está haciendo erupción no la puedes controlar. Pero ¿qué sucede? Cuando eso se frena, hay gran cantidad, o sea, las plantas geotérmicas están junto a los volcanes, porque hay cuerpos calientes que calientan el agua y tienen ese vapor que se puede utilizar para mover turbinas, ¿sí? Sí se utiliza. Sí, Cerro Prieto, los azufres, hay varios. Sí, sí se utiliza. Pues muchísimas gracias, doctora Ana María, muchísimas gracias al equipo del museo. Acá seguiremos por interno. Yo quiero despedir en este momento nuestra transmisión en vivo, agradecerles mucho que nos hayan acompañado y invitarles a que nos acompañen todos los terceros sábados del mes. Tenemos Ciencia en Sábado con diferentes especialistas de la universidad. Acá tenemos uno de nuestros especialistas que ya nos acompañó en una ocasión anterior, que nos da mucho gusto recibirles. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. En este momento termina nuestra transmisión en vivo.